a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Específicamente el versículo 12. Vamos a leer desde el 12 hasta el final del capítulo. Sí, primera de Tesalonicenses. Ok, bien. Dice así la palabra de Dios desde el 12 hasta el final del capítulo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Oramos. Padre, queremos darte gracias una vez más. Queremos abrir nuestras bocas para alabar tu nombre y mostrar y reconocer nuestra satisfacción en ti. Gracias, Señor. Gracias por preservar nuestra vida, nuestra salud, nuestras fuerzas para poder estar aquí. Gracias por preservar de manera suficiente nuestras finanzas también para tener cómo vestir, cómo comer, cómo aprovechar de la mejor manera este tiempo. Ninguno de nosotros, por poco que tenga, puede negar tu cuidado a favor de él. Así que gracias, Señor. Y así como has orquestado todo y nos has provisto de todo lo suficiente para poder estar aquí, te ruego, completa tu obra, Señor, y edifica también nuestra alma. Danos más de tus riquezas, permítenos conocerte más, permítenos admirarte más, y te ruego que nuestros pecados no sean estorbo para entender tu palabra. Acomoda por tu espíritu lo que vamos a aprender hoy. Te ruego que me escondas en la cruz de Cristo y ayudes a mis hermanos a ver esta enseñanza como simplemente que viene de ti, Señor. Viéndome a mí como un heraldo, simplemente como un medio, viéndome a mí como alguien que simplemente está comunicando tu verdad. Por favor, ayúdame, acomoda todas estas palabras y que en última podamos responder a ti y hacer tu voluntad por causa de ti, tu gloria y no de un hombre. No de un hombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Ok, hermanos, avanzamos entonces con nuestra escuela dominical y quisiera que rápidamente alguien me dijera el tema en el que estamos. Cuéntenme. Vamos a ver, Eglé. Muy bien. Responsabilidades comunitarias de los miembros. Estamos en nuestra clase de discipulado inicial, que comienzan a las 9:30, y ese propósito, y el propósito de la clase es seguir discipulando a las personas que anhelan ser parte de nuestra iglesia, enseñarles las verdades acerca de Cristo y recordar algunas verdades importantes a la iglesia entera. Y parte de esa clase tiene que ver con las responsabilidades comunitarias. Vamos a ver, recuérdeme, una de esas responsabilidades comunitarias. Muy bien, asistir a las reuniones, excelente, muy bien. Preservar la paz, excelente. ¿Qué más? No, que yo quiero ser miembro de la iglesia porque yo soy cristiano y debo pertenecer a una iglesia. Bueno, debemos entender que la Biblia demanda de aquellos creyentes que forman parte de la iglesia que se reúnan, que se congreguen. Ya lo explicamos en su momento. Inclusive que puedan tener una comunión tal, que la otra es cultivo de la comunión, que puedan comunicarse, que la comunicación pueda ser tan estrecha que no pasen 2, 3 semanas, 4 semanas, ni siquiera una semana sin que sepamos por qué el hermano no vino. Recuerden que esa es una expresión de amor también por su propia alma, porque uno de los peligros que tenemos nosotros es creer que podemos aislarnos cuando pecamos y está bien, poder prescindir de la comunión cristiana y estar bien. Pero eso es un peligro, eso es una mentira de Satanás. Por eso es que es importante la comunicación. Hermanos, me enfermé, oramos por ti. Hermanos, me caí, oramos por ti. Hermanos, me salió una emergencia en el trabajo, se inundó el negocio, tengo que ir. También lo decimos. Hermanos, estoy muy triste, desanimado, me ganó mi tristeza y no voy a ir. También, ¿por qué no? Porque ya sabemos cómo orar y cómo acompañar al hermano. No es que estamos justificando su conducta, sino que efectivamente estamos entendiendo lo que está pasando en su corazón y podemos acompañarle. A veces la vergüenza y querer guardar nuestra fama se vuelve más importante que obedecer las escrituras y cuidar de nuestra propia alma. Por eso es importante la comunión cristiana, por eso es que es importante asistir a las reuniones y comunicarse cuando no podamos venir por alguna causa, y por eso también es importante preservar la paz. No puede ser que digamos que estamos unidos en Cristo, que somos cristianos, que Dios nos ama y nosotros lo amamos a Él y nos estamos comiendo y mordiendo entre nosotros mismos, ¿verdad? La paz que Cristo alcanzó entonces debe ser cultivada y preservada por los miembros de la iglesia. Ni el miembro está para chismear y murmurar de su hermano y para destruirlo, ni aquellos que aspiran a la membresía quieren entrar simplemente para conocer los asuntos internos de la iglesia y murmurar y chismear contra la iglesia. De allí que podamos ser muy cuidadosos con la preservación de la paz, con el cultivo de la comunión cristiana y con la asistencia a las reuniones congregacionales. Dimos algunos argumentos teológicos la semana pasada con respecto a las reuniones y al deber, ¿lo recuerdan? El deber se vuelve una expresión de amor cuando entendemos correctamente quién es Dios y lo que Él significa, sobre todo hablando del día del reposo o del día del Señor. Entonces no simplemente son reglas, no vengan porque me mandaron y ya, a menos que diga yo vengo para acá porque Cristo me mandó, ahí sí tiene que venir. El sentido del deber lo ponga Cristo en su corazón y no el pastor. Asumiendo, por supuesto, que los pastores pueden alentar a que nos congreguemos porque sabemos los beneficios y tu hermano puede alentar a que te congregues porque sabe los beneficios. Pero hoy veremos también, avanzando en este asunto, una clase que sinceramente a mí me pone incómodo y no me gusta dar.
De verdad que esta parte de la clase yo preferiría que la diera otra. Pero bueno, como esto es por la fe y como la característica de la predicación es positiva y como nosotros realmente lo que queremos es comunicar la voluntad de Dios, sea quien sea que la diga, en el sentido de lo que se esté llamando a hacer, lo vamos a hacer, lo voy a dar. Pero bueno, ya entenderán por qué. Parte de las responsabilidades corporativas de la membresía o de un cristiano, de las responsabilidades que tiene un cristiano, es reconocer el orden de autoridad que Dios ha puesto. Repito, reconocer el orden de autoridad que Dios ha puesto, reconocerlo y sujetarse a ese orden de autoridad. Ejemplo, reconocer que Dios nos ha dado el Estado, reconocer que Dios nos ha dado el magisterio civil, reconocer que Dios nos ha dado nuestros padres, reconocer que Dios nos ha dado nuestros jefes, reconocer que Dios nos ha dado también nuestros líderes, que Dios nos ha dado nuestros pastores. Cuando tú crees en Jesús, la verdad de la vida, de todas las esferas de la vida, cae en por su propio peso y llega a tomar el lugar adecuado. Ya tú sabes que entonces te debes a personas que están en eminencia o que están en autoridad. De allí que le dijera que es un poco incómodo para mí, porque literalmente el titulillo de la clase dice, implica ser cristiano y miembro de una iglesia, la sumisión a la labor pastoral. ¿Y quién es el pastor? El que está enseñando la clase, ¿verdad? Como incómodo. Pero lo que me alienta es que yo no me proclamé y estoy aquí de manera independiente y amenazándolos, sino que la palabra de Dios es quien alienta a tener una actitud cristiana como esta, de sujeción, de sumisión a la labor pastoral. Y una de las cosas que siempre destaco en esta clase es la trascendencia del oficio, no la trascendencia de la persona. Son dos cosas diferentes. El oficio pastoral y la persona que ejerce el oficio pastoral. En este caso particular, aunque están íntimamente relacionadas, donde recae el peso mayor para nosotros sujetarnos al pastor es en el oficio que Dios ha creado para el bien de nuestras almas. En otras palabras, las iglesias, y Pablo llama a las personas, el autor de Hebreo, a que se sujeten a sus pastores no por lo lindo, lo carismático, lo alto, las canas que tenga el pastor, sino porque Dios ha dado a ese hombre en ese oficio para el bien de la iglesia. Entonces, la sumisión a la labor pastoral está sustentada en el carácter de Dios que dio los pastores, no en la persona misma del pastor. Pero como está íntimamente relacionado, por eso es que se espera que el pastor o los pastores tengan el carácter que Cristo espera para que esa sumisión sea algo natural, para que sea algo llevadero. Usted sabe que es incómodo tratar de sujetarte a alguien que tú no quieres sujetarte porque lo sabes que lo viste pecando y sabes que es esto y esto y esto y esto y no tiene el carácter para. Por lo tanto, está íntimamente relacionado, pero fundamentalmente descansa la sumisión a la labor pastoral ¿en qué? En el oficio que Dios ha dado a la iglesia. Dios aquí ha puesto pastores. Eso fue una invención de Él. Esa fue la revelación de su voluntad. Fue Dios quien lo dijo. Así como usted no eligió a veces, no, estoy hablando de lo que implica la sujeción. Tener el papá que tiene y debe sujetarse, ¿verdad? En ese sentido, nosotros también necesitamos ver cómo, aunque puede que usted tenga el pastor que quiere o no lo tenga, la cuestión descansa en quien dio el oficio, y es Dios. Por eso es que muchas de las constituciones, de las iglesias tienen párrafos como estos, perdón.
Se espera que todo el que pasa a ser miembro de la iglesia reconozca y se someta a sus autoridades, así como también acepte el ejercicio de la supervisión pastoral en su vida. Así dice uno de los párrafos. No, pero es que yo yo no quiero que tú me estés supervisando, yo no quiero que me estés pastoreando, no quiero que me estés preguntando por mi vida. Usted es como muy intrépito. Y puede existir eso, y ha existido. Yo creo que algunos han tenido esa experiencia. Por supuesto, siempre hay una esfera de autoridad. El pastor no existe para decirte qué hacer, a qué hora levantarte, cuándo acostarte, qué trabajo tomar. No. La esfera de autoridad del pastor se sujeta a la esfera de autoridad que Dios le ha dado en su palabra. El pastor es un siervo que llega quizá a lo más recóndito de tu alma, pero no es el Señor de tu alma. El único que es Señor del alma, ¿quién es? Cristo, el príncipe de los pastores, y todos los pastores nos debemos a Él. Por eso es que nosotros aborrecemos a aquel que quiere imponerse de una manera tiránica sobre la vida de una persona para controlarla en todos los aspectos. A veces a mí me han dicho, pero no vas a hacer nada, no te das cuenta que está haciendo esto. Tienes que hacer algo. Yo digo, pero yo soy el pastor, no el Señor de su alma. En últimas, Dios usa el elemento del ministerio pastoral para ayudar a esa persona en consejos y esto, y además usa otras cosas, otros elementos, las otras circunstancias para también ayudar a esa persona que pueda estar en una condición equivocada. Entonces, hermanos, la cuarta responsabilidad de los miembros y que se espera de aquellos que son aspirantes a la membresía y que se espera de aquellos que son miembros es la sumisión a la labor pastoral. Recuerda siempre esto, hermano. El ministerio pastoral no es un invento humano. Forma parte del plan de Dios para su iglesia. El ministerio pastoral forma parte del plan de Dios para su iglesia. Así lo dice el Nuevo Testamento. Los pastores tienen el deber, tienen la responsabilidad, tienen la carga de gobernar y supervisar la grey. ¿Recuerdan 1 de Timoteo capítulo 5? A los ancianos que gobiernen bien, ¿qué hacen ellos? ¿Por qué se le dicen obispos? Porque son supervisores. Hay un gobierno y en el ejercicio del gobierno se ve el carácter protector también del pastor. ¿De quién? ¿De qué? De la iglesia y en consecuencia de la doctrina y en consecuencia de tu propia alma. Yo sé que a veces no lo vemos así, pero el pastor te protege de ti mismo. Y Dios lo ha dado con ese fin también. El pastor fue dado, el ministerio pastoral lo fue dado para proteger la doctrina. Y si protege la doctrina, te va a cuidar de ti mismo si tú quieres creer o pensar una cosa que está lejos de la palabra de Dios. Las cosas cambiarían si nosotros tuviésemos esa perspectiva del ministerio pastoral, sabiendo que existe para protegerte inclusive a ti, de los otros y de ti mismo. Ahora, según los sistemas de gobierno, nosotros sabemos que existen gobiernos tiránicos o pueden existir también los dictadores o en su momento de las monarquías que usaban la fuerza y el poder bélico para hacerse de otras naciones. Y esa nación se sujetaba por el poder bélico de la otra. Amenaza de muerte, me sujeto, por supuesto. Claro que sí, feliz de la vida, me sujeto. Pero como pasó con el pueblo de Israel en su momento, aunque estaban en Babilonia, ellos, su corazón estaba en Jerusalén. Como también pasó en los tiempos de Jesús. De allí que existieran la secta de los celotes, o ese movimiento anárquico y en su momento también diríamos nosotros ahorita, ¿cómo se llama la FARC? ¿La FARC qué?
de guerrilla en Jerusalén contra Roma. Esas personas estaban bajo el gobierno de Roma, pero ellos no querían sujetarse a Roma. Siempre fue un instinto de los judíos. Con esto quiero decir que a través de la fuerza alguien puede sujetarse. Pero la Biblia enseña que el ministerio pastoral es una cuestión de doble cara, que no se impone por la fuerza, sino que así como él tiene la capacidad y el deber de gobernar sobre la grey y supervisar la grey, también la grey debe tener la apertura para ser gobernado y supervisado por el pastor. ¿Por qué? Porque es una invención de Dios. Dios está mostrando su carácter protector al darnos hombres que nos enseñen, nos gobiernen y nos supervisen en esto, la sujeción a la labor pastoral. En este caso, eso tiene varias implicaciones, pero lo que quiero hacer de antemano es fundamentar bíblicamente y a través de la lógica bíblica por qué existe el ministerio pastoral y por qué debemos sujetarnos. Pero vea que es una moneda de dos caras. Él debe gobernar y la grey debe permitirle gobernar y supervisar. Ok, ¿qué gobernar? Una vez más, vuelvo a ese punto. Bueno, que el pastor me debe decir cómo yo debo decorar mi casa. Me debe decir qué carro debo tener. El pastor me debe decir de qué lado de la cama dormir. El pastor me debe decir con quién me debo casar. El pastor me debe decir punto suspensivo y todo lo que ustedes se imaginen que algunos pastores imponen sobre sus miembros de manera irregular o ilegítima. Pero no es así. Ese gobierno tiene que ver con la administración, con la dirección, con la capacidad y la responsabilidad de dirigir asuntos que tienen que ver con la vida de la congregación. Asuntos que no requieran por necesidad que la iglesia en pleno intervenga. Si el pastor siempre tiene que pedirle permiso a la iglesia, entonces no está gobernando. Debe tener una esfera de autoridad. Sin embargo, si el pastor no se da cuenta con sabiduría que en algunos casos sí debe comunicar a la iglesia una decisión importante, entonces él está también fallando. Ya lo hemos hablado antes. De allí se trata, o de eso se trata el gobierno equilibrado, balanceado, sabio que Dios nos dio y que creemos como bautistas reformados. Entonces, el pastor gobierna enseñando. El pastor protege enseñando y aconsejando. El pastor gobierna administrando. El pastor gobierna dirigiendo. Por ejemplo, el pastor tiene la responsabilidad de guiar a la iglesia con la enseñanza. Por lo tanto, el líder principal de la enseñanza en la iglesia es el pastor. ¿Qué se va a enseñar en la iglesia? ¿Quiénes van a involucrarse en la enseñanza? ¿En qué horario nos vamos a reunir? ¿En qué forma se usará el dinero de la congregación? Y estas cosas deben ser gobernadas. Hay diferentes políticas eclesiásticas que podemos usar para regular esto y que por la gracia de Dios en el tiempo hemos tenido. Pero lo cierto del caso es que Dios le da la responsabilidad a los líderes de la iglesia de tomar decisiones que apunten hacia el avance del reino. Y ustedes saben por qué me es más complicado hablar de estos asuntos. Porque yo mismo sé de pastores que son ladrones, que no saben administrar, que se han aprovechado de las personas, que se han aprovechado de las damas de la iglesia, que se han aprovechado de los caballeros de la iglesia, de los negocios de los hermanos de la iglesia, que se han aprovechado de las casas, que han tenido una irrupción totalmente pecaminosa e impía con los hermanos, que han querido señorear sobre la vida de la iglesia y no pastorear la vida de la iglesia. Yo sé que existe. Y como saben, pagan ¿qué? Justo por pecadores. Yo sé, es algo que debo asumir. Es como aquel que decide entonces ser político, y créanme que en algún momento le van a decir, aunque sea el político más justo,
todos los políticos son malos y van a sospechar de ti. Pero lamentablemente, el testimonio de los pastores ha sido terrible. Y debo reconocerlo. Oremos para que siempre los pastores de esta iglesia se mantengan fieles. Pero es una realidad que debemos asumir. Pero la distorsión de la verdad no implica que haya una mentira de facto. Repito, la distorsión de la verdad no implica que haya una mentira de facto. El hecho de que los pastores, o algunos pastores, mejor dicho, hayan hecho lo malo no significa que no haya pastores que hagan su labor. O no significa que la iglesia no tenga la responsabilidad de sujetarse. Nuestra alegría y nuestro gozo está en que si la iglesia reconoce que el pastor está descalificado, tiene el poder y la autoridad dada por Dios, ¿saben para qué? Para disciplinarlo, amonestarlo o destituirlo. Hay personas que se dicen que son pastores pero no tienen iglesia. Pero una cosa va de la otra. Para yo ser papá tengo que tener hijos, ¿verdad? Si no, no soy papá, no celebras el Día de los Padres, ¿verdad? Porque no tienes hijos. Y aunque suena sencillo y es una ilustración básica, la idea está en las Escrituras. Aquel que es pastor porque una iglesia reconoce su ministerio y así como lo reconoce, también lo desconoce si es necesario. Porque el pastor no es una autoridad totalmente independiente de todas las cosas. El pastor se debe a su Señor, a la palabra de Dios, a su palabra y a su iglesia. Y por cuanto las cosas son así, entonces, como es una moneda de dos caras, la iglesia entonces debe tener su pastor, la iglesia entonces debe reconocer su pastor y también debe sujetarse o someterse a la autoridad de su pastor. Todas esas responsabilidades que yo les dije brevemente, que las sistematicé de manera corta, son también acompañadas en el ejercicio por los diáconos. Los diáconos ayudan a los pastores en las responsabilidades que el pastor, por cuestiones de tiempo, no puede hacer. El pastor Salvador Gómez Dixon dice que los diáconos son un brazo del ministerio pastoral. Y por eso es que cuando nosotros le decimos que el diácono te visita, el hermano te visita, la hermana te visita, recuerda que entonces Dios está visitándote también y que el ejercicio del ministerio pastoral, siempre y cuando se promueva ese tipo de comunión, también está presente en ese sentido. Y es algo que debemos cuidar. Por eso es que esperamos que todos aquellos miembros que pasen a ser parte de la congregación o los que aspirantes a miembros reconozcan y se sometan gustosamente al gobierno pastoral que existe en el momento. Si usted cree que tiene fuertes dudas con el pastor y tiene criterios para dudar del pastor, ¿qué hace usted haciéndose miembro de esa iglesia? Antes de querer dividir o perturbar la paz de esa congregación, entonces es mejor que busques una donde puedas congregar con limpia conciencia. A menos que lo que conozcas del pastor sea algo claramente comprobable, público y grave. Si usted conoce eso del pastor, usted necesita hablar con el pastor y ayudarlo a que reconozca sus pecados frente a la iglesia en la que se debe. No estamos hablando que los pastores debemos ser indulgentes con los pastores porque ellos son la autoridad. No, no es ese el tema. Si hay algo que deba ser, que es comprobable, si hay algo que es grave y que debe ser considerado, háblelo con el pastor, y si el pastor no quiere reaccionar y usted tiene la razón, involucre testigos. Si el pastor es sabio, va a querer él mismo que se involucren testigos para ver y comprobar la palabra del uno o del otro. Por eso es que cuando la Biblia llama a la sujeción pastoral, llama inclusive primeramente que se sujete a la labor pastoral de Cristo. ¿De quién? De Cristo. Suena como difícil, pero sí, sujetarte a tus padres es sujetarte a Cristo.
Sujetarte a tus autoridades civiles, siempre y cuando no te manden a pecar, es sujetarte a Cristo. Sujetarte a tus pastores, a tus líderes, ¿sabes qué? Es sujetarte a Cristo. A veces decimos que, bueno, soy cristiano y yo la única autoridad que tengo es Cristo y más nada. Pero qué expresión de ignorancia tan grande o de rebeldía en tu corazón. Porque Dios en su misericordia, como se lo he explicado otras veces, nos ha dado la gracia de expresar esa sujeción que tenemos a Él, comunicándola con otras personas. Con la iglesia, con mi esposo, con mi pastor, con mis gobernantes, con mis padres, con mi jefe. Inclusive escuchando, sujetándote y dejándote guiar en la medida correspondiente con el presidente de condominio de tu residencia. Porque todos ustedes decidieron que ese hombre o esa mujer sea la que estuviese allí dirigiendo esos asuntos. Bueno, que estemos en desacuerdo, vamos a estar siempre en desacuerdo. Ya yo les expliqué, tantas cabezas que hay aquí, pensamos diferentes. Pero la unidad es eso, la unidad es que en función de la verdad fundamentada en el amor podamos estar unidos a pesar de la diversidad. Porque Cristo nos une. De allí que Hebreos 13:17 diga, obedeced a vuestros pastores. Sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué hemos de sujetarnos a nuestros pastores? Porque velan por vuestras almas. ¿Cómo velan por vuestras almas? ¿Cómo? Exhortándonos, enseñándonos, orando, disciplinándonos, aconsejándonos. ¿Qué más, Luis? ¿Qué dijiste? Dirigiéndonos. Siendo ejemplo, como vamos a leer más adelante. Pero vea eso, a veces nosotros remitimos que el pastor cuide de mi alma es que me llame toda la semana. Se ponen bravos. Pero el asunto es que el ejercicio del ministerio pastoral viene dado en primer lugar por la enseñanza y así él cuida de su alma. Piense de esta manera. ¿Qué pasa si el pastor predica falsa doctrina? O está predicando cosas raras. ¿Qué va a pasar con tu alma? Pensemos en la estabilidad de la iglesia y la preservación de la paz. ¿Qué pasa si el pastor está sacando tus pecados en público? Porque hay unos por ahí, tienes la consejería, hay unos por ahí que viven en Base Sucre y todo el mundo. Porque están fornicando por ahí. A mí me llegaron a la oficina ayer y la única reunión que tuvo el pastor fue con una parejita cuando estaba en el culto de oración que todos vieron que llegaron. ¿Está preservando la paz? Cuando no enseña y no regula su manera de gobernar en la enseñanza, entonces no está velando por tu alma. No está velando por el bien de la iglesia. Necesitamos entender entonces que la enseñanza juega un factor importante y determinante en velar por las almas que Dios nos ha dado. De hecho, velar por las ovejas es literalmente, usando la figura del pastor, literalmente de oveja, de un rebaño, es que él las alimenta con el pasto apropiado y ve que no haya ningún lobo merodeando que pueda comérselas. Entonces, la oración, la enseñanza, la exhortación, la consejería cuando es debida, todo eso tiene que ver con esa expresión de velar por vuestras almas y por lo tanto necesitamos sujetarnos a nuestros pastores. Vea esto también, hermanos. Hay cosas que el pastor sabe que usted no sabe. Hay cosas que usted no sabe que el pastor sabe
pero que el pastor sabe. Y tiene con esto un entendimiento un poco más amplio de todo lo que pasa en la iglesia, donde tú formas parte. Por eso es que deben tener un carácter irreprensible, para que la información no lo embote y no le den ganas de estar cortando cabeza como si fueran verdugos, o dañando el corazón de las personas, hablando de esa persona con otras personas. De allí que se espera confidencialidad. Entonces, nota lo siguiente. Una de las cosas que nos impide sujetarnos a la labor pastoral es que creemos que el pastor no conoce, que no sabe y que está tomando las decisiones incorrectas. Y por supuesto tenemos que agotar los recursos para hacerle bien al pastor y tomar las decisiones correctas en cualquier caso de la iglesia. Pero recuerda esto, así como tú como padre sabes cosas que tus hijos no saben y por eso le recomiendan lo que le recomiendas, de la misma manera el pastor sabe cosas que tú no sabes y por eso te recomienda algunas cosas. Pastor, pero yo puedo hacer esto con esta persona, yo puedo hacer esto. Pastor, inclusive yo puedo hacer un grupo de estudio. Pastor, yo puedo ir a predicar allá, puedo ir a visitar a la hermana allá. Y quizás el pastor te diga, no hermano, te recomiendo que no. O te diga, no, hermano, te recomiendo que ese grupo de estudio por ahora no avance. Pastor, ¿cómo me va a prohibir predicar la palabra? Y se vuelve toda una locura, ¿no? Igualmente la visita. ¿Cómo no voy a ir a visitar a mi hermano o mi hermana? Pero es pecado que el pastor te recomiende eso. No. De allí la sujeción. La sujeción implica que tú vas a tener que amoldarte a decisiones que no son las que tú piensas. Si no, no fuera sujeción. La palabra implica sujeción. Mi esposa se tiene que sujetar a cosas que aunque no piense igual que yo, en la casa lo hace. Yo estoy en la reunión con los pastores y en esa reunión los pastores dan una opinión que a veces yo no estoy tan de acuerdo, pero me sujeto a su autoridad porque hemos decidido andar juntos en asociatividad como iglesia. Y es una realidad de allí la sujeción, si no, no se mandará a sujetarse o a obedecer. ¿Sí van conmigo? Entonces, cuando yo les digo esto, hermanos, no lo digo porque yo sea el pastor. Son los precios que tengo que pagar, que tengo que enseñar de sujeción al ministerio pastoral siendo pastor. Pero lo digo con el propósito de que sus almas puedan descansar en lo que dice la Biblia. Y como continúa diciendo el versículo de Hebreos 13:17, como quienes han de dar cuenta. ¿Quién ha de dar cuenta? El pastor. Entonces, si yo como pastor debo dar cuenta, usted debe asegurarse de orar por un pastor y opinar o dar su voto por un pastor que entienda, que sea sano en la fe, que le tenga miedo, temor, que se aterre ante la santidad de Dios y la responsabilidad de ese oficio. ¿Por qué? Porque va a tener un ministerio que va a estar siempre temiéndole a Dios en todo lo que haga y todo lo que piense. Temer a Dios. Por eso es importante de que no pongamos a cualquiera como pastor o como producto de la necesidad. Porque los asuntos dentro de los oficiales de la iglesia son importantes y pueden comprometer la paz de la iglesia. Y por favor, en este sentido de la sujeción, así como usted ha esperado confidencialidad, los otros hermanos también esperan confidencialidad. Por eso no requiera del pastor que tome decisiones o haga cosas que comprometen la confidencialidad o la vergüenza de su hermano. Es algo por lo cual debemos estar claros. Pero la otra cosa enseñaba yo en Cagua con respecto a este versículo y responsabilidad de los miembros, porque obviamente si no hay un miembro que no se sujeta o que está en rebeldía o en desorden, debe ser amonestado por la palabra de Dios, porque es un mandamiento de Dios. Pero la otra cosa es que la iglesia necesita reconocer y el pastor necesita reconocer que el pastor no es
un hombre X, de los hombres X, ¿saben? Un metahumano, un mutante. No es una persona con características extraordinarias y sobrenaturales, con poderes. Yo sé que algunos se quitan el flu y soplan y echan agua, pero no, eso no es un pastor. ¿Qué quiero decir y a dónde voy? Un pastor es un hombre que peca, que se equivoca, que tiene desaciertos, que llora, que se cansa, que se frustra. Eso es un pastor. Por lo tanto, si eso es una verdad, entonces la iglesia debe estar educado, y tú que aspiras a la membresía, debe estar educado a tener expectativas reales de lo que significa un pastor. Yo sé que todos vamos detrás de un Mesías. Políticamente hablando, eso se ha comprobado en el tiempo. Queremos que uno sí venga y ordene todas las cosas. Ese ya vino, murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. Y lo seguimos esperando porque Él viene pronto. Pero el pastor no es eso. El pastor tiene la misma esperanza que tú. Por eso es que el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, dice estas palabras para terminar ese versículo. Y por favor, para que lo hagan con alegría. ¿Para que lo hagan cómo? Que hagan con alegría ¿qué? Su labor de velar por las almas. Para que lo hagan sin quejarse, porque esto no nos es provechoso. Para ti, como oveja y miembro de la iglesia, no es bueno, no te es de provecho que el pastor se esté quejando y esté bravo haciendo lo que tiene que hacer, obstinado y frustrado. Para el pastor no es provechoso tampoco hacer eso de esa manera, porque sabe que está siendo tentado a socavar la hermosura y la belleza de la obra del ministerio, la dignidad de la obra del ministerio. De allí que dentro de las responsabilidades comunitarias tengamos sistematizado la sujeción a la labor pastoral, un entendimiento claro del ministerio pastoral, y que además la Biblia sea tan categórica y claro con esto. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Por eso el versículo que leímos ahorita también dice: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. ¿Que hagan qué? Reconocer, reconozcáis a los que ¿qué? Trabajan entre vosotros, es decir, aquellos que están invirtiendo tiempo que podían tener con sus esposas en la noche, invirtiendo tiempo en la madrugada, fuerzas, dinero, ganas, ímpetu, invirtiendo su familia porque la iglesia hoy sea lo que es, para que podamos estar tranquilos escuchando, con una temperatura agradable, con una predicación adecuada, con un sonido adecuado, si se quiere, con una consejería adecuada, con procesos disciplinarios adecuados. Y allí no solamente implica al pastor. Reconozcan a los que trabajan entre vosotros. El reconocimiento es algo bíblico, es algo bueno. Le haces bien a tu alma cuando dices gracias y reconoces lo que Dios está haciendo a través de las personas que están en tu entorno. Eso es humildad y agradecimiento, entendiendo que Dios está obrando a través de un cuerpo. Esos trabajan entre vosotros y nos presiden en el Señor, dice Pablo a los de Tesalónica. Presidir es liderar. ¿Liderar en dónde? Nosotros tenemos cultos de oración, nosotros oramos públicamente, nosotros tenemos oración dominical, tenemos escuela dominical, tenemos predicación, tenemos grupos familiares. Y hay personas que presiden allí. Y ellos están ayudando en la labor pastoral. Pero para estar allí requiere, por lo menos, no menos, según lo que hemos hecho, no menos de 3 horas a la semana en reuniones. Solamente reuniones. Y luego, en su casa, prepararse para la enseñanza, poner en orden, planificar, escribir al hermano, hacer esto, esto y esto y esto. Eso se traduce en tiempo, en fuerzas. ¿Y saben cómo lo hacen? A pesar de la adversidad, con alegría. Y cuando lloramos nos ponemos a llorar todos en la oficina y quedamos así, bueno, nos limpiamos la lágrima, vamos para adelante.
Pero vean lo importante, el Espíritu Santo está reconociendo que necesitamos entonces reconocer a los que presiden, a los que nos amonestan. No, es que ese siempre me regaña. Pero si te está amonestando bíblicamente, entonces escúchalo. Dice, tenlo en mucha estima, cuida su testimonio, cuida su vergüenza. No estés hablando de esos hermanos por donde quieras, de hecho, de ningún hermano, sobre todo aquellos que están presidiendo, porque si son más vistos, cae ese hermano, es más duro el golpe. Por eso, tenlo en alta estima, ámalo por causa de su obra, porque su obra es importante. Y termina el versículo diciendo, tened paz entre vosotros. Sí, puede existir enemistad entre la iglesia y los líderes, entre algunos líderes, y hay, diría yo coloquialmente, un entrompe siempre, que para acá, que para allá, que este dijo, que el otro dijo. Ya va, tened paz entre vosotros. Pablo sabía que la paz en la iglesia dependía en gran medida de la relación que tenía la iglesia con aquellos que lo presiden, y viceversa. Por eso es que necesitamos reconocer y también ver la supervisión pastoral como algo bueno. En el momento en que tú formas parte de la iglesia, y esto quiero que lo entiendan claro y lo digo por las escrituras con toda la responsabilidad del mundo, asumiendo las consecuencias, porque creo que no viene de mí, sino de la palabra de Dios, ya tu vida en relación con tu crecimiento espiritual, tus proyectos de hacer crecer el reino de los cielos, de tus proyectos de consejería, tus proyectos de ayudar al prójimo, tus proyectos que tienen la envergadura espiritual, tu proyecto de querer poner misiones, de crecer, depende del gobierno de la iglesia local, porque tú te sometes a esa iglesia local. Y si es así, también pasa con el ministerio pastoral, que está encargado de supervisar y de administrar esos asuntos. Pastor, pero entonces, si yo empiezo a tener una reunión que nadie sabe en la iglesia, evangelizar en mi casa, entonces tú también tienes que saber eso. Ok, te pregunto, tú estás llamando a esas personas para que crean y eso es bueno, pero ¿por qué no informaste o pediste apoyo para eso? Y en segundo lugar, ¿dónde le vas a decir a esas personas que se congreguen? ¿Quiénes van a ser sus pastores? Por otra parte, ¿la iglesia te encomendó esa responsabilidad? No, fue Cristo que me dijo que predicara. Sí, está bien, bajo la supervisión de la iglesia, porque el mismo Cristo fue el que te dio la iglesia para supervisar esos asuntos. Esa parte ya no me gusta, por eso es que son tan estrictos. Ya va. Pero Cristo nos gobierna a través de la iglesia. Y si Cristo nos gobierna a través de la iglesia, nos gobierna también a través de los pastores. ¿Quiénes son los encargados de supervisar eso? Los pastores. En lo particular, a mí me encanta que usted pueda tener un estudio bíblico en su casa. Te viene, conversamos y lo potenciamos. Pero eso no significa que efectivamente en tu corazón se puede estar agitando situaciones que puedan comprometer la estabilidad de la iglesia. Y es una realidad. Fue Dios que lo dijo así, no yo. La iglesia no es simplemente un lugar de convergencia donde pagas una membresía. Dios nos dio la iglesia para que dirigiera nuestro discipulado y nuestro crecimiento en la fe. De allí que Pablo supervisara las iglesias, de allí que el gobierno de la iglesia se diera, de allí que Pablo le dijera a Tito y a Timoteo, corrige, evalúa, enseña, mantén esto. Ya nosotros hemos visto eso aquí. Eso también es sujeción a la labor pastoral y reconocimiento de la labor pastoral. ¿Qué pasa? Que las escrituras y la experiencia nos ha dicho que cuando hay alguien con un espíritu libre, eso se demuestra teniendo una independencia en asuntos religiosos de su iglesia.
usando a la iglesia simplemente como un trampolín para. Pero hermanos, nosotros creemos que la iglesia es quien aparta a los misioneros, es quien, el medio que Dios usa para reconocer los dones. Y eso forma parte del orden. Una cosa, pastor, ¿qué cree usted de esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo quiero esto. Y muchas veces lo hemos hecho, no crean. Lo hemos hecho en lugares donde ya se ha acabado todo y esa persona que quería hacer ese estudio se ha tenido que excomulgar. Así ha pasado. Y lo hemos hecho, hemos querido acompañar. Pero en este caso particular, lo que quiero destacar aquí es que inclusive el gobierno pastoral y de la iglesia abarca esos asuntos, porque Dios quiere hacer avanzar el reino de los cielos a través de ¿quién? De su iglesia. ¿Cómo? ¿A través de quién? Entonces, si voy solo, ¿a quién me sujeto? ¿Quién me supervisa? ¿Quién está relacionándose conmigo toda la semana, todos los domingos, todos los miércoles, todo esto? ¿Quién? ¿Quién vela por mi alma? ¿Quién está asegurando con ese carácter protector que ostenta la iglesia y el ministerio pastoral de que yo no haga otras cosas que no debo hacer o no permanezca en algunos pecados que no deba permanecer? Solito y siendo yo mismo mi gobierno, todo es fácil, ¿verdad? Por eso es que nosotros entendemos por las escrituras que es importante que nos sometamos a la iglesia local y en consecuencia a la dirección pastoral. Se trata de supervisar. Eso tiene que ver, velar por nuestras almas. Yo no quiero saber algunos detalles de tu vida. De hecho, en el tiempo he aprendido a ni siquiera enterarme de cosas. No, hermano, no me cuentes nada. No me digas nada, yo no quiero saber de eso. Resuelve el asunto. Si llegaras a necesitar de verdad ayuda, te ayudo, pero porque la información te compromete. Así que cuando el pastor se involucra en algunos asuntos y hace preguntas, tiene el propósito también de eso. Sí, es que yo sé que hay algunos que han abusado, que han pegado, yo lo sé, hermanos. Pero en últimas, no se trata de mí, se trata de Cristo. Por eso es que esperamos que mientras los pastores no traspasemos esos límites de la vida de las personas, mientras que los pastores no socavemos la independencia en el sentido de su privacidad, entonces esperamos que los miembros se sujeten gustosamente al pastor y permitan que lo supervise. Que lo supervise. Insisto, si usted cree que el pastor está pasando los límites en su propia alma o en su vida, queriendo gobernar asuntos, explíquele, pregúntele al pastor, pero pastor, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué me dices esto? Y si todavía te quedan dudas y no te lo puedes comprobar por las escrituras, bienvenido. Puedes también entonces decirle al pastor, pastor, no estoy tranquilo con esto o con esta situación, podemos entonces nosotros involucrar a más personas. Y se involucran a más personas para que en boca de 2 o 3 testigos quede o conste toda palabra. Y eso está bien, que es saludable fuera que si siempre fuese así. Lo que vamos y nos sentamos entonces con el amigo y con la amiga, no, ¿qué pastor? Mira, esto me parece raro, ¿viste? A mí el otro pastor no me dijo eso. Y te va por ahí. Pero es lo que nosotros tenemos que valorar, hermanos. Lejos esté de mí pretender tener un lugar que no debo tener o que los otros pastores no deban tener en sus vidas. Pero la Biblia habla de la sujeción y hay que hablar de las diferentes aristas que tiene este asunto. No, el pastor ahora quiere que pinte mi casa de azul porque ese es el color que Dios le profetizó que tenía que pintar mi casa de azul. No, pero el pastor me dijo que era a las 11 de la mañana que yo tenía que almorzar. Porque si no estoy pecando, porque no estoy cuidando mi cuerpo. Eso está fuera de la jurisdicción. Yo te puedo aconsejar, hermano, no estés comiendo ese plato de pasta a las 12 de la noche, hermanito.
Te vas a enfermar. Una cosa es ese consejo, ¿verdad? A que yo lo imponga como una regla para gobernar sobre las personas. Y eso estamos claros. No permita nunca que un pastor entonces socave el gobierno que solamente Cristo debe tener en su vida. Pero recuerda que el pastor es un instrumento de Cristo en su vida. Y como bien dice Pablo, ostentan un reconocimiento y sujeción. Por ejemplo, ¿en qué sí se debe meter el pastor? Bueno, yo veo que el esposo está tratando con aspereza a la esposa. Hermano, ven acá. Claramente pecaminoso, ¿verdad? Pero ese es mi matrimonio. En mi matrimonio nadie se mete. Cristo se mete. Él gobierna. Y yo simplemente estoy aquí como un heraldo diciéndote, arrepiéntete que estás tratando con aspereza a tu esposa. O por otro lado, puede existir que te vea el pastor en una situación irregular mintiendo o viendo de manera impropia a una hermana o a un hermano, o escribiéndole o hablándole o llamándole de manera impropia. Por supuesto. Epa, ¿qué pasó? Esa es mi vida privada, usted me deja tranquilo. O el pastor está viendo que usted se va todos los fines de semana para el casino a gastar la platica ya. Esa es mi vida privada y yo uso mi dinero como yo quiera. O que el pastor se dé cuenta que usted está viendo cosas impropias en internet. Sea hombre o mujer. Esa es mi vida privada. Mi vida íntima y sexual es... Si Cristo regula eso, el pastor está llamado a promover la regulación de Cristo en la vida de esa persona. Por eso es que, aunque defiendo a capa y espada que no nos sujetemos a pastores tiranos, por otra parte es importante reconocer el alcance que tiene el ministerio pastoral en tu vida. Se supone que es la persona que pudiese ayudarte a afrontar las cosas más íntimas y difíciles de tu alma, que quizás otros no pueden. Y la Biblia es clara al decir que uno de los mayores problemas que afrenta el hombre es su corazón que se inclina a la riqueza, a la fama y a la inmoralidad. Y de manera interesante, estos tres asuntos son los tabú en la mayoría de las iglesias. Entonces entienda, Dios puede usar a los hombres que lo presiden para el bien de su alma. Y si con vergüenza debe confesar, hágalo, que lo ayude. No crea que creer que tiene vida privada, con eso va a justificarse delante de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Cuéntenme, cuéntenme. Me regañaron, me están regañando los jueves porque ustedes no preguntan. Entonces pregúntenme algo. ¿Cómo? No te escucho, negro. Levántate, porfa.
Claro. Amén. Gracias, hermano. Elías. La sumisión y la sumisión son lo mismo para Sí, bueno, el pasaje dice sumisión como tal. Y dice también obedecer a vuestros pastores y sujetaos. Tú estás haciendo una diferencia entonces entre la sumisión y la sujeción. Eso yo creo que entre nosotros funge de manera semántica. Cuando hablamos de sumisión, pudiésemos interpretar lo que vemos en la película o entender a alguien sumiso por la fuerza, ¿sabes? Está sumiso. O a los perros. Este perro es sumiso y porque es por el palo, la cantidad de palo que le he dado. Perfecto. La sujeción puede tener una connotación voluntaria, que no se ejercita con la fuerza. Sin embargo, el término evoca la idea de corresponder y obedecer a otro que es mayor que tú. Ambos términos tienen fundamentalmente la misma idea, aunque yo sé que en el concepto en general se tiene que ver y hay que ver también cómo usamos el término según el contexto para no ser malinterpretado. Entonces, bueno, en el caso de la labor pastoral no es a la fuerza, sino voluntario. De hecho, Pedro le exhorta a los pastores a que gobiernen y cuiden de la grey, no por fuerza, no como teniendo señorío de ellos, porque le vamos a rendir cuenta al príncipe de los pastores. ¿Lo ves? Entonces, si pudiésemos considerar esa cosa que acaba de preguntar allí y manejarla con cuidado según el contexto. Ángelo. Yo creo que una de las grandes diferencias que tiene nuestro gobierno con los no gobiernos, nuestros líderes, las personas que llegan al pasado, son escogidos dentro del pueblo, primeros iguales que han sido examinados antes de llegar a ese lugar, es decir, han dado la moral, y habla una actitud y aptitud correcta para tener el mal. La diferencia de otros gobiernos que son puestos a mano, que son puestos por herencias, que son puestos porque si se necesita el gobierno pasa para adelante, entra en la sede, porque el patrón y te informa a la iglesia. Eso es la iglesia, la mitad de los demás, no se ve, no ocurre. Por ende, en virtud de que nosotros lo escogimos, porque ya lo evaluamos, lo vimos apto para gobernar, luego debemos confiar en aquellas cosas que nosotros mismos hemos tenido y descansar en ese hombre que nosotros mismos hemos escogido. Siempre y cuando no, guardando algunos aspectos que la iglesia nunca deja de tener o participar, y eso lo establece la Constitución, la recepción de miembros, comisión de miembros, selección de ministros, valores dotados, estas cosas de la iglesia. En eso guarda una participación y nunca la pierde, siempre se mantiene. Sin embargo, en todo lo demás, debe descansar en el hombre que ha escogido, porque la iglesia no se le puso nadie. No lo mandó el Papa de Roma, ni el apóstol tal, ni el ministerio tal. No. Nació de la iglesia, sirvió a la iglesia, y luego fue reconocido por la iglesia y apóstol por la iglesia. Entonces, en ese sentido, es la iglesia la que debe mostrar ahora que confía en su propia elección. Te tengo una pregunta ahora, ya que estás teniendo ese tema ahí. ¿Estás preparado? Nosotros como asamblea, y aprovecho la oportunidad para ver para que entendamos cómo funciona, las cosas de elección que está diciendo Ángelo están bien dichas, pero a veces a mí no me gusta mucho en el sentido de que lo que nosotros entendemos en un país como este de elección, ¿no? Esa elección, y él usa bien el término, es para comunicar que nosotros reconocemos los dones que Dios ha dado. El pastor lo da a Dios y lo reconoce la iglesia y lo reconoció de tal manera que lo eligió. Por eso es que él usa esos términos con libertad. No está mal.
Pero poniendo eso en contexto, ahora nosotros sabemos que todos pensamos diferente. Una bendición es, o sería, que el 100% de la asamblea esté de acuerdo en escoger un hombre para o diácono o para pastor. Pero bienvenidos a la realidad. No siempre es así. De hecho, nosotros tenemos establecido un porcentaje para establecer y reconocer esos dones. Hemos orado por ello, hemos ayunado por ello, para que el Señor nos dé la gracia de reconocer a esos hombres. ¿Qué sucede? Ese porcentaje no es una totalidad, no es el 100%, 80% de la congregación. Si eso se cumple, creemos que Dios está inclinando a la iglesia a reconocer a ese hombre. Pero ¿qué pasa con el 10% que quizás no reconoce a esa persona? ¿Qué pasa con ese 5%? ¿Qué pasa con ese 15%? Esa es mi pregunta, Ángel. Personas que han buscado su oportunidad deben descansar en la iglesia. Deben descansar entre la mayoría de sus hermanos, que también lo han conformado a ellos creyentes. Fueron ellos mismos los que lo aceptaron y confirmaron que era creyente. Debe descansar en la mayoría y decir la iglesia ha escogido a ese varón. En ningún momento se clase esa decisión. Porque ya cuando la iglesia toma una decisión, la tomamos todos, aunque nosotros hayamos salvado nuestro orden negativamente. Ya cuando la iglesia toma la decisión, ya no hay negativo ni positivo, ya la decisión de la iglesia no vamos a fallar. Y todos nos sujetamos ahí. Gracias, varón, por tu participación y tu respuesta. Correcto, así es. Y eso es algo también que vamos a necesitar sostener en el tiempo. Como pasa con las decisiones de la iglesia, pasa con las decisiones de los pastores, pasa en la vida, pasa en la película, pasa en TNT. Eso pasa. Por eso es que se requiere estar convencido, hermanos. Si nosotros no queremos a nadie que sea miembro porque es obligado y porque queremos, insisto, tener más números. Amamos que ames a Cristo y amamos que quiera formar parte de la iglesia, porque ese es el deber de todo cristiano. No queremos obligarte, queremos más bien invitarte a eso porque es el bien de tu alma. Pero tampoco queremos que tú quieras o pienses que no hay otra iglesia, ¿no? El Señor haga su voluntad. Pero si te convertiste aquí, fuiste discipulado aquí, estás aprendiendo aquí, tienes los beneficios de aquí, entonces, si el pastor ve, y con esto concluyo, que usted está teniendo a su hijo de manera irreverente o no está disciplinando a su hijo, el pastor, pues, hermano, ¿qué pasó? Ven acá, te ayudo con esto. Ve, se meten esas cosas familiares que pueden parecer privadas. Por eso es que los pastores, para saber esas cosas, necesitan preguntar, inquirir y averiguar por estos asuntos. Mientras los miembros no deben verlo como un problema. No deben verlo como que es alguien que simplemente se está entrometiendo en su vida privada, sino que deben apreciarlo como un medio de gracia que Dios ha establecido para crecer en la santificación. Los pastores deben velar por nuestras almas y nuestro deber es dejar que lo hagan, porque eso nos es provechoso. Amén. Y ya hemos aprendido cómo es velar por nuestras almas, a través de la enseñanza principalmente, a través de la oración, de la exhortación y, si de ser necesario, de la consejería. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Oramos. Señor, ayúdanos y acomoda esto en nuestro corazón. Debemos reconocer que hemos sido muy heridos, Señor. Quizás alguno viene aquí de contextos tiranos, poco bíblicos, o simplemente con otras maneras de hacer las cosas. Pero te ruego que nuestras heridas, en primer lugar, las sanes y que no sean impedimento para atender a la verdad. Ayúdanos a amarte de tal manera que podamos ver tu amor expresado en los diferentes mecanismos que nos ha dado en la iglesia, incluyendo el ministerio pastoral. Haz de nuestro pastor un mejor pastor, más fiel, atento, dispuesto,
un hombre de oración, de sabiduría. Corrígelo, disciplínalo, Señor, conforme a tu voluntad. Danos el privilegio de ver crecer al ministerio pastoral de esta iglesia local. Danos la gracia de poder someternos con alegría a Él. De todo lo que pueda estar turbando nuestro corazón, tú lo disipes a la luz de tu palabra. Que no solamente con Él, sino también todos aquellos que son acompañantes y ayudan en la labor pastoral en la iglesia. Aquellos hombres que presiden, que trabajan entre nosotros, ayúdanos a reconocerlos y amarlos, Señor. A cuidarlos, a orar por ellos, a velar por sus almas, inclusive a velar por sus situaciones personales, económicas. Ayúdanos a no hacerle el trabajo pesado, sino que ellos tengan ganas de seguir haciendo lo que están haciendo, que es servirte a ti, porque nosotros entendemos lo que tú estás haciendo a través de ellos. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por Cristo. Porque si nosotros fallamos, tú nunca fallas. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Tú eres el consuelo de nuestras almas porque sabemos que eres el perfecto pastor. Y en ti confiamos, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.